Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego García, gracias por estar conectados esta mañana. Vamos a esperar 2 minutos más a que se termine de conectar la gente y enseguida arrancamos, ¿sí? Muchas gracias. Hola, hola. Buen Hola, día. Lili. Buen día, te Buen escuchamos. día. Hola, Lili. Perfecto. Estábamos teniendo gente en la sala. Tenemos ya muchos, ya nos están escuchando todos. Así que, Perfecto. Lili, no sé si te parece, arranquemos. Ya tenemos bastante gente conectada. Bueno, genial. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberse hecho este tiempo de- para que podamos aprender juntos un poco más, ¿no? Se nos ocurrió con los chicos generar esta instancia como para compartir un poquito en virtud de este año y meses ya que llevamos de pandemia y el aprendizaje que nos ha traído en cuanto a la adopción de tecnología, poder compartir un poquito cuál es la visión de uso que estamos teniendo de la tecnología misma y de todas las soluciones que integran o que llegan a las necesidades comunes de lo que hoy es el teletrabajo, ¿no? Que es lo que nos lleva a la continuidad del negocio. Así que, sin mucho más, mi nombre es Liliana Buzo, soy gerente comercial para Argentina y Uruguay. Y los chicos acá presentes, que son quienes me acompañan y van a abordar la charla, que son los que saben en realidad, dejo por ahí que se presenten. Espero que les sirva esta instancia, que les sea de utilidad y abiertos a cualquier tipo de consulta posterior a la charla. Así que gracias. Dani, si quieres arrancar, así vamos siguiendo el orden de la Per- presentación. Perfecto, vamos de izquierda a derecha. Entonces, buen día a todos. Mi nombre es Daniel Yasurón. Trabajo como preventa regional para licencias online en las marcas de Microsoft y Acronis y también en todo lo que tenga que ver con tecnologías cloud a nivel de implementaciones y de aplicaciones per se.
Bien, bueno, yo soy Diego García, continúo, también preventa regional para Argentina y Uruguay, aunque también veo algunas cosas en otros países cada tanto. Manejo las marcas Citrix, Checkpoint, RCA, Imperva, son generalmente marcas de seguridad. Y nada, ya hace 5 años que estoy en licencias online, así que tienen ahí mis datos por si necesitan alguna ayuda en particular después. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Enrique Giorgi, soy el preventa de Red Hat para licencias online, también regional, así que para cualquier consulta al respecto me contactan. Buen día a todos. Mi nombre es Gabriel Tapia. Yo soy preventa regional para VMware y BIM. También dejo mi mail. Cualquier duda que tengan me pueden contactar. Buen día a todos, mi nombre es Lucas Aiello, soy ingeniero de preventa para Veritas, Symantec, Sophos, A10 y FireEye, también en Argentina y Uruguay, así que nada, estamos a disposición para cualquier consulta posterior. Perfecto. Bueno, antes de arrancar, algunas cositas para mencionar. Cualquier pregunta que tengan al medio de la presentación, tienen la sección de chat para hacernos. Dependiendo de cómo vayamos con el tiempo, lo vamos a responder en vivo y si no, lo responderemos directamente en el chat para que les queden las respuestas a todos ahí. Al final vamos a tener un juego, preguntas y respuestas, obviamente, un Kahoot con cositas que vamos a estar hablando durante la presentación. Así que les pido a todos que estén atentos. No sé, Dani, si querés dar algún detalle más del Kahoot. No, simplemente que cuando vayamos a hacerlo les va a pedir un pin de juego que se los vamos a dejar en pantalla y les van a pedir que agreguen un nombre y les vamos a pedir que sean específicos, pongan su apellido y si llegan a ganar, a salir dentro de los primeros 3 puestos, que saquen una captura de pantalla y que con eso nos pueden enviar a cualquiera de los correos que están aquí en pantalla ahora para que les podamos entregar su premio. Vamos a decir los premios al final, ¿sí? Genial. Bueno, arranquemos entonces, sin ir más tiempo. No es novedad que el 2020 fue un año de transición para todos nosotros, debido a la pandemia básicamente. Pero para poner un contexto de la charla o de las cuestiones que vamos a hablar hoy, quiero hacer un breve repaso de las fases que detectamos nosotros por las que pasamos el año pasado, ¿sí? Tuvimos una fase de crisis que fue el día en que nos avisaron que a partir de la noche ya no íbamos a poder salir de nuestras casas, ni siquiera a ir a trabajar. Y normalmente en los ambientes laborales, ¿qué hicieron todos? Salir a armar VPNs, a mandarle notebooks a las personas a las casas, de alguna forma permitirle a las personas que trabajen desde su casa, ¿sí? Pero obviamente es algo que se hizo de un día para el otro, se hizo como se pudo y detectamos que las personas no tenían las herramientas necesarias o adecuadas para poder trabajar en forma remota, ¿sí? Luego vinimos una fase de lo que nosotros llamamos work from home extendido, ¿sí? El trabajo desde casa extendido, que ni siquiera es un home office o lo que nosotros no conocíamos como home office, ¿sí? Porque en este tipo de ambientes laborales no estamos solos en nuestras casas, tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras mascotas. Digamos que es un trabajo desde casa distinto a lo que era el home office, ¿sí? Pero digamos que nos dimos cuenta que esta fase inicial de crisis era algo que iba a perdurar en el tiempo, que no era una cuestión de 2, 3 semanas, y ya teníamos que empezar a pensar en mejorar estas herramientas que nosotros habíamos dado de un día para el otro para que la gente empiece a trabajar, ¿sí? Y acá vemos necesidades de tener una solución mucho más escalable, de alguna forma de, ¿cómo se llama?, de gestionar o administrar el riesgo o la seguridad de una forma un poco más detallada, de optimizar el rendimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que el acceso por VPN y a través de un escritorio remoto no es lo ideal, ¿sí? Si bien nos permite de alguna forma resolver ciertas tareas, hay una pérdida de productividad enorme por el tiempo que se tarda en el uso de estas herramientas, ¿no? Y luego viene la fase de la nueva normalidad, que es más o menos en este punto en donde estamos hoy, ¿sí? En donde ya sabemos que el trabajo remoto es algo que vino para quedarse, eh, que si bien no vamos a tener un trabajo 100% remoto, va a ser un trabajo híbrido, no solo por cuestiones de salud, sino porque la gente ya lo va a empezar a exigir, ¿sí? Va a empezar a exigir trabajar desde su casa por lo menos 2 días a la semana, ¿sí? Entonces tenemos que
adaptarnos a estos ambientes de trabajo y ya pensar en herramientas que estén dedicadas para resolver este tipo de tareas, ¿sí? No los parches que venimos haciendo en los últimos meses, ¿sí? Vamos a arrancar. Les dejo este slide como para que vean cuáles son las marcas que vamos a hablar o que trabajamos desde LOL. No vamos a hacer énfasis en una marca puntual o en varias marcas tampoco, ni en productos en particular, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de tecnologías y de cómo podemos aplicar ciertas tecnologías para resolver algunas problemáticas que se está presentando en este trabajo de work from home, ¿sí? Si bien en cada uno de los slides, cuando estemos hablando de una tecnología, van a ver las marcas abajo, digamos que no vamos a hacer mención a alguna en particular. Obviamente, si tienen alguna pregunta en particular o no saben cómo cierta marca aplica la tecnología que estamos hablando, nos hacen la pregunta y lo podemos explicar. Bien. Bueno, arranquemos. Cuando hablamos de trabajo remoto, normalmente, ¿en qué tecnologías piensan? ¿Sí? La primera que se les va a venir a la cabeza seguramente por cómo venimos resolviendo las cosas es la VPN, ¿sí? VPNs o escritorio remoto, ¿sí? Pero digamos que el trabajo remoto en sí, una de las tecnologías más utilizadas para poder realizar un trabajo remoto óptimo y productivo es el escritorio virtual, ¿sí? Gabriel, ¿por qué decimos que el escritorio virtual es una herramienta tan importante para lo que es escritorio remoto? A ver si nos puedes comentar un poquito. Bueno, cómo no. A ver si, pásame, eso, ahí está. Bueno, tradicionalmente estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, un equipo en nuestras casas o en la oficina para trabajar con un sistema operativo. Muchas veces hay diversos sistemas operativos o versiones y demás, lo cual hace la tarea de administración mucho más difícil. Y a su vez, no podemos de alguna manera garantizar la seguridad de los datos de esa forma. Entonces, los escritorios virtuales vienen a resolver justamente todo lo que es la parte de administración de los sistemas operativos, tanto en cuanto a la seguridad, como está acá en el slide, ofrecer una mayor flexibilidad para poder implementarlos de una manera mucho más sencilla que estar instalando sistemas operativos en cada uno de los equipos, ¿no? Simplemente proveer la imagen del escritorio virtual que queremos aprovisionar. Esto también nos ofrece un incremento en la productividad, justamente por ser todo mucho más organizado, estar de alguna manera gestionado en plataformas que utilizan, digamos, que unifican todo, ¿no? Un ahorro también de costos energéticos también importante, ¿no? Los equipos, ya, por ejemplo, en el caso de equipos como ThinClient, es que se le puede brindar una imagen de sistema operativo, ahorro en costos energéticos y también en costos de hardware, ¿no? Mantenimiento, soportes y demás. Y una escalabilidad también, escalabilidad y flexibilidad, ¿no? A la vez para poder aprovisionar también estos escritorios virtuales. Perfecto, sí. Y ahí nosotros estamos viendo cómo de alguna forma trasladamos ese escritorio, esas aplicaciones que tienen las personas en el dispositivo hacia un data center para, de alguna forma, no depender del dispositivo que están utilizando las personas y se puedan conectar desde cualquier lugar. Ahora, esto que figura acá en línea punteada, en el data center, puede ser un data center on-premise o tranquilamente podría ser una infraestructura en la nube, ¿sí? Y ahí es donde vamos a lograr mayor flexibilidad, especialmente porque en este contexto de pandemia, o por lo menos al principio, era muy complicado hacerse de hardware para poder implementar este tipo de soluciones. Así que nada mejor que la nube, o una infraestructura en la nube, para poder hacer esta migración de máquinas desde el dispositivo físico del usuario a un data center. Y esto es lo que nos lleva al próximo tema, infraestructura. Ahí lo dejo a Dani, que es el especialista en lo que es infraestructura en nube particularmente.
como para que les comente. Perfecto, gracias Diego. Sí, aquí en cierta manera es importante entender, en base a lo que ya justamente habías comentado, de cómo las personas hoy se adaptan a esta nueva normalidad. Es interesante también hacerse la pregunta de, bueno, ¿cómo se adapta hoy su negocio, es decir, nuestra empresa, a estos cambios y en que pueden llegar de la mano justamente de la infraestructura? Es decir, hablamos de que dentro de lo que es lo local pasar a algo virtualizado, lo cual es muy normal, pero aún así, dentro de una estrategia de migración, que podría ser justamente de lo local a lo virtualizado, de lo físico a lo virtual, de lo virtual después ya pasar a un ambiente de nube o híbrido, que lo vamos a ver en un ratito, es entender también que hay ciertas estrategias de migración, como por ejemplo la posibilidad de hacer un lift and shift o hacer un rehosting con una rearquitectura y ver que ciertas tecnologías, como las que estamos viendo aquí debajo en la zona izquierda del slide, nos permite resolver ciertas necesidades que tenemos. Entonces, es interesante justamente hablar, por ejemplo, y ahí quizá Enrique, Quique, me podés comentar toda esta tendencia nueva de utilizar contenedores, no solamente hablar de una máquina como tal, sino ya de un contenedor quizá de una aplicación, que es lo que hoy nos interesa para nuestra empresa. Sí, Dani, en principio los contenedores lo que van a hacer va a ser de alguna manera la evolución de esas máquinas virtuales o de esas máquinas on-premise, y lo que nos va a permitir es poder mover esas aplicaciones que tenemos tal vez hoy en un servidor físico, moverlas de entorno, garantizándonos que esa aplicación dentro de este contenedor va a responder de la misma manera en cualquier otro entorno, ¿sí? Nos va a dar esa posibilidad de la portabilidad de la aplicación con la garantía de su funcionalidad, y por otro lado la velocidad de aprovisionamiento, ¿sí? Vamos a poder crecer según demanda así de nuestros clientes sin ningún problema, ¿sí? Gracias a este uso de los contenedores. Claro, y de la mano justamente de esa posibilidad de poder incorporar nuevas tecnologías, es decir, de innovar en cierta manera, también es importante entender, bueno, cómo estamos, qué es lo que está sucediendo realmente a nivel de monitoreo. O sea, de acuerdo a lo que podemos ver, podemos tomar esas decisiones y justificar por qué estamos tomando esas decisiones, y de esa manera después poder justamente tener lo que sea más costo eficiente. Entonces, de la mano justamente de esa costo eficiencia, que es a donde queremos llegar, es donde, y hablando también de lo que es la nube, que es hoy a donde la gran mayoría de los negocios tienden a por lo menos encontrar quizás las nuevas y últimas tecnologías, es entender esta tendencia de qué es lo que está sucediendo. Veamos ahí si puedo cambiar de slide a la que sigue. A ver. Creería que acá Ahí te estaríamos. pasa. Entonces, gracias. Entonces, en pocas palabras, este pequeño gráfico lo que nos muestra es por qué está sucediendo que hay una tendencia de moverse de lo físico, de lo local hacia el cloud, ¿sí? Y lo que nos muestra acá es que, bueno, dentro de un gráfico que nos muestra aquí la demanda que podríamos tener respecto a lo que hayamos calculado en una primera instancia, bueno, vamos dedicando recursos a medida que los vamos necesitando. Lo que tiende a suceder es que a nivel de la realidad, y ahí si querés darle un clic para que aparezca la siguiente curva, podemos ver que la demanda tiende a ser variable. Esto quiere decir que dependiendo de cómo está nuestro negocio trabajando, de cómo las nuevas tecnologías por ahí quizás llegan y aparecen en distintos países o bajo distintos contextos, como por ejemplo el contexto de pandemia que estamos viviendo, bueno, no siempre lo que hemos calculado, lo que hemos dedicado es suficiente. Entonces pueden ahí suceder que nos encontramos con elementos que realmente no estamos utilizando. Ahí si quieres darle otro clic para que aparezcan los elementos, aparece que podemos tener desperdicio en cierto momento y lo más importante y lo que más nos puede llegar a molestar es la capacidad insuficiente. Aquí quizá me pueden ayudar Gaby o Lucas a, por ejemplo, algunos casos específicos de capacidad insuficiente. Arranco yo por uno muy básico. El hecho, por ejemplo, de cuando hay los Cyber Mondays o hay algún caso de retail y todos intentan entrar a comprar al mismo tiempo y el sistema explota básicamente. En ese es un típico caso acá de capacidad insuficiente. Sí, justamente, Dani, un caso típico es cuando tenemos tráfico que es atípico a nuestra realidad habitual, a nuestra normalidad, y ahí es cuando tenemos capacidad insuficiente. También tenemos desperdicio cuando justamente posterior a
esa demanda, tenemos el equipamiento que ya no vamos a utilizar o que no vamos a utilizar de aquí en más hasta que tengamos nuevamente una situación eventual como la que mencionás. También podemos aplicarlo en casos de respaldos en la nube, ¿sí? Cuando por algún motivo tenemos un bloque de información bastante importante y después sí normalizamos los siguientes respaldos y necesitamos quizás menos capacidad y tenemos ahí un desperdicio de almacenamiento o tenemos capacidad insuficiente y tenemos que aumentar nuestra capacidad de almacenamiento. Tal cual, tal cual. Entonces ahí, Diego, si me haces el favor de pasar a la siguiente slide y también Vamos. ahí va. Entonces, como se puede ver, si partimos de esta variable, de esta demanda que es variable, ahí lo que básicamente resuelve el cloud, ¿sí? Es poder dedicarle recursos a medida que lo vamos necesitando. Es tan simple como eso. Es decir, la posibilidad de poder crecer y la posibilidad de también poder decrecer bien a demanda es lo que permite en este caso ser lo más costo eficientes posibles. Y no necesariamente estamos hablando de ser estrictamente puro cloud o serlo o no serlo, sino que en cierta manera lo que más se recomienda es un periodo de transición en lo cual llegamos a conocer lo que llamamos en este caso nube híbrida, que se encuentra en el siguiente slide, si me haces el favor. Entonces ese es básicamente el concepto básico de por qué hoy hay una tendencia a la nube. Básicamente tratar de ser lo más costo eficiente en lo que estemos utilizando, bien, y que de acuerdo al contexto de la demanda de nuestro negocio, bueno, vayamos eligiendo cuál es la mejor opción. Y aquí podemos ver básicamente cuáles son en parte algunas de estas opciones, algunos de estos casos, algunos de estos escenarios que vamos a desarrollar ahora en unos minutos, como por ejemplo el clásico desborde de capacidad, lo que decía Lucas. Estamos haciendo, por ejemplo, un backup local y llega un momento donde ya nos quedamos sin espacio en disco en nuestros servidores físicos o nuestros servidores virtuales. Bueno, podemos hacer un desborde de esa capacidad hacia la nube y tenerlo todo guardado en un disco que esté en alguna nube pública. ¿Sí? Entonces tenemos parte guardada en una nube privada, parte guardada en una nube pública, ya lo vamos a desarrollar. Lo mismo sucede después con todo lo que tenga que ver hoy con DevOps. Son nuevas tecnologías que por ahí quizás están recién sacadas del horno y lo que tiene de bueno trabajar en la nube es que muy generalmente aparecen ahí primero. Es decir, uno muestra y puede trabajar todo lo que son tecnologías nuevas, directamente ya están completamente disponibilizadas. Y después hay más escenarios sobre lo cual quizá me gustaría hacer un pequeño hincapié en el último punto, que es el tema de la responsabilidad compartida. ¿Y por qué es importante la responsabilidad compartida? Porque una vez que estamos trabajando ya en escenarios híbridos, que tranquilamente puede ser parte de eso, estar en la nube, hay que entender de quién es la responsabilidad de los elementos. Y lo que dice este concepto de responsabilidad compartida, independientemente de la nube con la que estemos trabajando, es que los datos siempre son responsabilidad del cliente. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahora a continuación en los siguientes slides, van a ver que hay situaciones, hay casos, hay elementos que tenemos que tener en cuenta y siempre van a ser responsabilidad nuestra, en este caso del cliente, que eso esté segurizado, que tenga disponibilidad. Y solamente como un pequeño chiste agregado, lo que pueden ver a la derecha en este slide es si tuviéramos que hoy hacer una pizza, dependiendo del modelo en el cual queramos implementar esa pizza, tendríamos en mayor o en menor medida responsabilidad sobre los ingredientes o sobre el proceso en el cual se hace. Y esto es básicamente lo que uno habla cuando habla de responsabilidad compartida, es decir, qué tengo que tener siempre en consideración y qué es lo que el hoster o quien me esté prestando el servicio debería considerar. Pero bueno, solamente quería que quede como punto agregado importante el tema de que los datos siempre son responsabilidad del cliente. Entonces ahora sí te paso palabra, Diego. Sí, nada más, antes de pasar al siguiente tema, ahí mencionaba que en la responsabilidad compartida, obviamente, nosotros nos tenemos que hacer cargo de los datos, pero dependiendo de cuál sea el servicio que nosotros estamos consumiendo, hay veces que nos tenemos que encargar de un poquito más, ¿sí? Nosotros tenemos la división, como ven en esa tablita de la derecha, una implementación tradicional on-premise, donde nosotros nos hacemos cargo de todo. Cuando nosotros hablamos de la nube, el proveedor de nube nos habla de seguridad y nos dice, sí, yo te voy a dar seguridad y demás. Pero ¿qué pasa? La seguridad que nos puede llegar a brindar una nube pública es
la seguridad que la misma nube pública le va a dar a su propia infraestructura. ¿Sí? Digamos que ellos se van a encargar de que tengas conectividad al 100% o un determinado nivel de servicio, que te va a proteger por ahí contra algún ataque de negación de servicio, pero en realidad esa protección está enfocada en la infraestructura y no en lo que nosotros pongamos dentro de esa nube pública. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos una máquina virtual con un servidor dentro de un Azure, por ejemplo, nada, o sea, nada dentro de la nube o ninguna solución de seguridad del contrato que nosotros tenemos con la nube me va a proteger a esa máquina virtual en particular. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros nos tenemos que hacer cargo de un montón de cuestiones a nivel de seguridad y no quedarnos solo con lo que nos ofrece el proveedor del servicio. Y así es donde vemos un montón de tecnologías, que son las que están en este slide, que nos van a ayudar de alguna forma a aumentar esos niveles de seguridad cuando nosotros estamos migrando a la nube pública. El primer set de tecnologías es lo que nosotros llamamos Cloud Security Posture Management. ¿Sí? ¿Qué es eso? Por si no lo han escuchado o también lo van a ver con las siglas CSPM, es básicamente un proceso continuo de mejora y adaptación de la seguridad de la nube para poder reducir de alguna forma la probabilidad de éxito de un ataque. ¿Sí? Básicamente lo que hace es darnos visibilidad exacta de todos los activos que tenemos en esa nube pública, qué sistemas operativos tienen, qué parches tienen instalados, qué aplicaciones tienen corriendo, ¿sí? Y en base a eso nosotros podemos hacer una comparación con un set de políticas predefinidas por nosotros como administrador o por alguna regulación en particular, para poder ver en qué estado de salud está nuestra nube pública. ¿Sí? Nos podría llegar a decir, mira, este servidor o esta base de datos tiene el puerto abierto a una IP pública. Eso no debería estar, corregilo. ¿Sí? Pero más allá de darnos esta visibilidad o de informarnos qué acciones tenemos que tomar nosotros, todas esas acciones de seguridad se podrían llegar a automatizar para evitar que, por ejemplo, una persona o un administrador levante un determinado servidor sin instalarle los parches, por ejemplo, ¿sí? O asegurarse, no sé, yo como cliente tengo contrato con Red Hat, no quiero que ningún administrador me levante una máquina virtual con Ubuntu. Se pueden hacer ese tipo de reglas para que se apliquen de forma automática y cuando una persona quiera hacer algo que no está permitido, directamente sea bloqueado. Este tipo de tecnologías surgen más que nada de la necesidad de que hay un montón de personas eh, con permisos para hacer cosas en la nube y al haber un equipo tan grande de personas no tenemos control de qué es lo que están haciendo ahí adentro. Entonces, con esta tecnología nosotros lo vamos a poder controlar y limitar un montón. ¿Qué más? Tenemos la necesidad en realidad también de tener soluciones tradicionales de seguridad perimetral en la nube, pero tienen que ser soluciones adecuadas a estos ambientes tan flexibles donde se generan y se eliminan máquinas virtuales en forma constante. No sé, Lucas, acá si nos querés comentar algo de las soluciones de seguridad de red. Sí, bien, como bien decías recién, Diego, sobre la responsabilidad compartida, del mismo modo nos sucede en el ámbito tradicional, en el ámbito físico, digamos, cuando tenemos un proveedor de Internet y tenemos que instalar firewalls y demás. En la nube también tenemos que instalar un firewall, un WAF, un anti-DDoS. Para desmenuzar esas siglas que tanto nos gustan a nosotros mencionar y a veces mareamos, hablamos de un firewall de nueva generación, hablamos de un firewall exclusivo para servicios web y hablamos de un protector contra ataques de denegación de servicio. Voy a contar brevemente de qué se trata cada uno. Cuando hablamos de un firewall de nueva generación, es lo mismo que tenemos habitualmente y físicamente en nuestros data centers, que nos va a permitir bloquear y permitir también el tráfico que necesitamos que tanto salga como entre de nuestro data center. En el caso del WAF, es un firewall puntualmente dedicado a servicios web, ¿sí? A servicios que van a tener una exposición mayor, ¿sí? Porque seguramente va a ser un servicio que va a estar publicado y que vamos a tener clientes que concurrentemente ingresan y cargan información o quieren adquirir algún producto o quieren realizar alguna acción en nuestro sitio. Y en el anti-DDoS hablamos de un ataque de negación de servicio que como experiencia de usuario es justamente lo que veíamos hace unos instantes, comentaba Daniel, de un Cyber Monday, ¿sí? De repente hay un montón de usuarios que intentan
acceder a un sitio para adquirir algún tipo de producto. Bueno, de esa misma forma, pero de forma ilegítima, es que se produce un DDoS. Un montón de tráfico hacia un punto común que nos va a dejar fuera de servicio. Entonces, en resumidas cuentas, tener presente que así como tenemos que tener la responsabilidad compartida con nuestro proveedor de nube respecto de los datos en sí, también vamos a tenerlo respecto de la seguridad. Todos nuestros proveedores, ya sea proveedores de conectividad como proveedores de nube, van a tener capas de seguridad, por supuesto, porque deben proteger su propia infraestructura, porque deben garantizar su calidad de servicio, pero cada uno de sus clientes debe adoptar las medidas pertinentes a la infraestructura que está publicando. Así que hay 3 soluciones que tenemos con las marcas que ven abajo a la izquierda para resolver esos incidentes. Genial. Y antes de avanzar con otros temas y mantenernos en lo que es la seguridad de la infraestructura como servicio, en lo que es la nube pública hay ciertos actores o activos que son inherentes a la nube pública, que son las funciones serverless y los contenedores. Acá, Enrique, que vos manejas bastante de este tema, no sé si nos podés explicar más o menos qué sería un serverless o un contenedor en sí. Bien, perfecto. En principio, como hablábamos al principio, los contenedores son cajas, digamos, donde voy a colocar mi aplicación junto con todo el entorno de ejecución de la misma. ¿Sí? Eso me va a permitir 2 grandes beneficios. En principio, garantizar que esa aplicación va a funcionar en cualquier ambiente de ejecución, tanto testing, desarrollo o un entorno obviamente operativo. Y en el caso de las funciones serverless, lo que me va a permitir es, de alguna manera, lo mismo de los contenedores, pero dividir una aplicación en varios microservicios, digamos, ¿sí? o funciones, y voy a tener un flujo de trabajo orientado a eventos. ¿Sí? Si pasa algo, voy a realizar otra tarea y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de esta manera, voy a tener un flujo de trabajo mucho más ágil, pensado para escalar, para ser flexible, para poder migrar mis aplicaciones, para que sean portables, ¿sí? En el caso de los serverless voy a tener un pago por ejecución de esas funciones, digamos, va a ser fácil de administrar, ¿sí? No voy a tener costos tan elevados como en el caso de los contenedores, pero básicamente ambas lo que buscan es poder salir al mercado con soluciones mucho más rápidas según demanden los clientes. Exactamente. Y esto es, a ver, a nivel de costos es súper eficiente, pero fíjense que a nivel de seguridad yo no tengo una máquina virtual para proteger, ¿sí? No puedo utilizar una solución tradicional de seguridad para proteger una función o algo que no es una máquina con un sistema operativo, ¿sí? Entonces, para esto hay también tecnologías dedicadas a proteger eh, esto que se llama un workload, ¿sí? O puntos de ejecución. Bien, entonces eso es algo que cuando nos pasamos a la nube pública tenemos que tener en cuenta. Luego sí, tenemos la parte de Identity Protection, básicamente es la posibilidad de poder asegurarnos de que la persona que está conectándose para administrar o para hacer uso de estos servicios sea realmente la persona quien dice ser. ¿Sí? Más allá de tener que presentar un usuario y contraseña, yo necesito que la persona me diga no sé, que tiene la posesión de un determinado celular que yo tengo registrado, ¿sí? Y a través de ese celular poder brindar un segundo factor de autenticación o, no sé, asegurarme de que esa persona se está conectando normalmente del mismo lugar donde se conecta siempre, si geográficamente hablando, ¿no? Que está utilizando siempre el mismo dispositivo y que si alguna vez hace algo distinto, por lo menos me genere alarmas o directamente que bloquee el acceso, ¿sí? Para eso están las soluciones de Identity Protection, no solo para lo que es autenticación, esto que les decía yo recién de validación de usuarios, sino para tener una gobernanza de las identidades. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza? Es de tener control y visibilidad de qué accesos tiene cada persona para ejecutar una determinada función dentro de una infraestructura. ¿Sí? Es decir, no sé, Diego García tiene permiso para levantar máquinas virtuales en esta subred y esas máquinas virtuales tienen que ser de este tipo. ¿Sí? Si yo quiero hacer otra cosa, no me lo debería permitir. ¿Y qué pasa? Hay muchas veces que hay un montón de formas de ganar un permiso para hacer algo. ¿Sí? Entonces, estas soluciones de gobernanza me van a decir exactamente, Diego García tiene permiso para hacer todo esto y lo obtuvo gracias a ser miembro de tal grupo, ¿sí? O porque pertenece a los administradores de esta red, ¿sí?
Entonces, digamos que tienen visibilidad completa y control total sobre qué van a poder hacer cada usuario dentro de la solución. Y lo último para hablar, Lucas, no sé si nos querés comentar algo de lo que es un CASB o la seguridad para aplicaciones SaaS. Acá, fíjense que estamos pasando de lo que es infraestructura como servicio a software como servicio. Sí, sí, ciertamente. Cuando hablamos de CASB y SaaS Security, estamos hablando justamente de ya no solamente hacer todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los activos, como ya mencionaste previamente, Diego, sino también ir al foco de nuestros activos, ¿sí? de nuestros servicios, de nuestra información procesada, ¿sí? dentro de los servicios, ¿sí? Brindarle ahí una capa más de seguridad, ¿sí? Ya hemos validado qué activos tenemos a través de Posture Management, qué tipo de malas configuraciones tenemos. También tenemos la posibilidad de validar a que el usuario que está accediendo es realmente quien dice ser a través de Identity Protection. Tenemos la protección del firewall, el WAF, y tenemos que agregar también esa capa de seguridad a través de las distintas soluciones que hayamos publicado en la nube o que estemos utilizando de algún proveedor, ¿sí? Entonces, de esa forma lo resolvemos tanto con lo que es un CASB tradicional y lo que comúnmente llamamos como SaaS Security. Muy bien. Bueno, avancemos. Otro tema, la disponibilidad o cómo asegurar que una aplicación, un escritorio esté disponible para el usuario cuando quiera trabajar. ¿Sí? Tenemos varias tecnologías para esto. Hay dos importantes que se destacan, que son los Application Delivery Controllers y el SD-WAN. ¿Sí? A grandes rasgos, para entender qué hace cada una de las tecnologías, piensen en el momento en que ustedes están quedándose sin nafta en el auto, están manejando y necesitan ir a una estación de servicio. ¿Sí? Lo primero que hacen es agarrar el GPS y ver cuál es la estación que tienen más cercana. ¿Sí? Esa tecnología o esa información de cuál es la más cercana y cuál es el mejor camino para llegar es lo que hace la tecnología de SD-WAN. ¿Sí? Entre todas las redes que haya disponible, se va a fijar según el estado de esa red, si tiene mucha congestión, si tiene pérdida de paquetes y demás, y de todos los enlaces va a elegir el más indicado para pasar esa aplicación que yo estoy queriendo pasar. Bien, ahora ¿qué pasa? SD-WAN me va a decir cuál es la más cercana o la más rápida para llegar, pero no tiene ni idea del estado en que está funcionando la estación de servicio esa que yo quiero cargar nafta. Puede ser que tenga un montón de autos, una cola enorme, que no tenga nafta para cargar, ¿sí? Esa función es la que hace el Application Delivery Controller. El Application Delivery Controller va a saber exactamente en todo momento cuál es el estado de los servicios que yo estoy ofreciendo y en base a eso me va a decir cuál es el más indicado para que yo consuma. Si tengo, no sé, una determinada página web en 3 servidores, se va a fijar de los 3 servidores cuál es el que tiene menos usuarios conectados o que está con mejores niveles de procesador o memoria para atender una determinada petición. ¿Sí? Si hay algún servidor que esté caído por algún problema del sistema operativo, por algún problema de red, lo va a detectar y lo va a sacar de la lista de servidores posibles. ¿Sí? Digamos que el Application Delivery Controller va a cumplir esa función de saber cuál es el servicio mejor indicado para brindar un determinado servicio, ¿no? Lucas, vos también manejas soluciones de SD-WAN y Application Delivery Controllers. ¿Qué más Sí, nos puedes comentar? Sí, simplemente complementar a la excelente explicación que diste, Diego, que cuando hablamos de Application Delivery Controllers, muchas veces podemos hablar de entornos híbridos, como ya venimos hablando previamente, ¿sí? Tenemos un servicio on-premise en algún data center o en nuestro propio data center, y también tenemos un servicio publicado en una nube, ¿sí? Que está en alguna parte del mundo, en algún data center del mundo. Entonces podemos balancear y distribuir bien la carga de trabajo entre esos distintos servidores, estén on-premise o estén en la nube, o sean un mix de ambos. Sí, ahí, Perfecto. perdón, y solamente para justamente lo que decías vos, Lucas, en mi experiencia es uno de los primeros puntos que tienden a dar problemáticas
o que tienden a ser los negativos a la hora de hablar de nube, justamente que es el cuello de botella, la disponibilidad, la conectividad que uno tiene. Entonces tienden a ser estos elementos jugadores clave, sobre todo cuando estamos hablando de que la criticidad de cómo nos conectamos, bueno, pasa a ser el primer punto en lo que se charla a la hora de definir o no trabajar con estos ambientes híbridos o puramente cloud, ¿no? Así que súper interesante que se haya entendido este concepto. Genial. Bueno, digamos que básicamente son dos tecnologías que están pensadas para mejorar la experiencia del usuario al consumir aplicaciones. De alguna forma, dejar de prescindir o de tener que andar pensando dónde están las cosas que yo quiero acceder, y que el acceso sea siempre lo más rápido, óptimo y fluido posible. Y eso es lo que nos lleva al próximo tema, que es la colaboración y experiencias de usuario. ¿Sí? Cuando hablamos de colaboración, o la solución en la que más pensamos es en lo que se llama Digital Workspace, ¿sí? O espacios de trabajo digitales, que básicamente es un portal donde yo como usuario voy a acceder y donde tengo el acceso a todas mis aplicaciones, sin importar si son aplicaciones que están en una infraestructura en la nube, si son aplicaciones SaaS, si son aplicaciones web que tenga en un data center propio, si es un escritorio remoto, si están dentro de una intranet sin acceso público. Digamos que me independizo de dónde está en esa aplicación y yo puedo acceder de forma remota, sin la necesidad de una VPN y con diversas tecnologías aplicadas como Single Sign-On para no tener que andar pidiéndole la contraseña al usuario cada vez que quiera abrir una aplicación. El tema de poder agregarle múltiples factores de autenticación a una aplicación que por ahí no lo soporta, si una aplicación legacy, se lo puedo agregar accediendo a través de este portal. ¿Sí? Y digamos que no solo tener acceso a aplicaciones, sino también a todos los escritorios o todos aquellos documentos que yo necesite para poder trabajar. Independizándome también de dónde estoy ubicado físicamente, y cuáles son los dispositivos que yo voy a utilizar para acceder. No importa si voy a acceder desde una computadora o desde un celular, necesito que la experiencia sea siempre lo más homogénea posible, y no depender de una aplicación instalada en la computadora que normalmente es distinta a una aplicación instalada en un dispositivo móvil como una tablet o un celular, ¿sí? Y poder trabajar siempre de la misma forma. Bien. Una de las formas de poder independizarnos de estos dispositivos es a través de soluciones de gestión de dispositivos. Y acá lo voy a dejar a Gabriel, que él tiene tecnologías que podrían llegar a ayudarnos en esta problemática, ¿no? Gabriel, Bueno, ¿qué nos puedes contar? efectivamente. Sí, efectivamente, digo, así como comentabas, estos espacios de trabajo digitales que para poder aprovisionar aplicaciones o escritorios, sea donde sea que estén, los vamos a poder, digamos, gestionar con herramientas que nos van a poder permitir tener estos dispositivos bajo una única plataforma donde podamos tener el control de las aplicaciones que vamos a desplegar, el control de los dispositivos también que se van a conectar a nuestra red empresarial, y de esta manera poder, digamos, unificar y homogeneizar, como decía Diego, toda la parte de administración y seguridad, ¿no? Porque tal vez haya muchos empleados, por ejemplo, que pueden trabajar desde sus equipos personales, sean celulares, tablets o laptops, y a veces para los administradores es muy difícil, muy engorroso tener todos esos dispositivos al día, con las mismas versiones. De hecho, estos dispositivos seguramente son distintas marcas, distintas versiones y demás. Entonces, a través de estas plataformas vamos a poder tener ese control con respecto a la seguridad y el control de lo que le vayamos a proveer, sean aplicaciones, archivos o bueno, diferentes accesos, ¿no? O permisos. Bien, sí, a ver, como para agregar nada más, estas soluciones nos van a permitir tener un contexto del dispositivo o del usuario cuando está queriendo acceder a alguna plataforma, ¿sí? Nos va a dar un montón de información a nivel del dispositivo que está accediendo,
y eso nos va a permitir poder brindar un acceso más controlado a las aplicaciones o escritorios que estemos brindando. ¿Sí? Dependiendo del estado de ese dispositivo, yo le voy a decir al usuario, bueno, hoy vas a poder acceder a todo. Ahora, si ese contexto por ahí me da algún indicio de que el dispositivo no es del todo seguro, le voy a dar acceso únicamente a aplicaciones que no son sensibles, como para que pueda trabajar, pero con mayor restricciones. ¿Sí? O no sé, le voy a grabar la sesión para estar seguro de qué es lo que está haciendo. Lo que hay que, por ahí lo que quería recalcar es que la gestión de dispositivos o lo que nosotros conocemos tradicionalmente como MDM, Mobile Device Management, son soluciones de control y no soluciones de seguridad, o lo que nosotros llamamos seguridad, ¿sí? Y ahí pasamos a otro tipo de soluciones que complementan a los MDMs, o sea, que el control que nos dan los MDM, pero nos brindan además mayor seguridad, ¿sí? Lucas, ¿qué tipo de seguridad nos puede llegar a dar una solución para los Sí, dispositivos móviles? para los dispositivos móviles, al igual que para cualquier otro dispositivo, necesitamos tener, por supuesto, un control y una seguridad de qué es lo que está ocurriendo internamente, ¿sí? Si se ha descargado un malware, si se ha accedido a algún link de phishing, si ha accedido, han recibido algún tipo de adjunto y demás. Así que ahí, Diego, si me vas mostrando las preguntas. Estas Perdón. preguntas que ahora van a ir viendo a continuación son preguntas que fueron surgiendo a lo largo del año pasado en muchos clientes respecto de este cambio abrupto que tuvimos, sobre todo aquí en Argentina, era aquel fin de semana de marzo del año pasado en donde de repente tuvimos que quedarnos todos en casa, no solamente en términos de paseo, sino también en términos laborales. Entonces, así como hubo que salir a disponibilizar VPNs y demás, también estaba el tema de con qué dispositivos se estaban conectando los usuarios, ¿sí? Si realmente todos quizás tenemos una laptop en casa, pero ¿qué niveles de seguridad tienen para poder acceder a la información confidencial que tiene nuestra compañía? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, o la segunda pregunta que figura en pantalla es justamente qué dispositivos utilizaban para conectarse, ¿sí? Como ya explicó Diego anteriormente, agregar un segundo factor de autenticación. Sabemos que realmente el usuario que se conectó es realmente quien dice ser. Hemos visto casos que han sido hechos de público conocimiento sobre distintos ambientes en los cuales había personas que no tenían que ver con la reunión o con la clase, que se estaban conectando a distintos entornos de Zoom y demás. Entonces, validar que el usuario es realmente quien dice ser es súper importante en este contexto y en el que viene, por supuesto, ¿sí? Así que segundo factor de autenticación importantísimo. Y también preguntarnos qué información tenemos. Quizás no sea justamente tema, muchas veces lo dejamos de lado en seguridad, ¿sí? Pero nos olvidamos de qué información tiene esa laptop que está viajando en una mochila, en un subte, en un colectivo, ¿sí? ¿Qué pasa si ese disco cae en manos de personas que no son justamente usuarios de nuestra compañía, ¿sí? Entonces ahí ya entran las tecnologías de cifrado, las tecnologías de backup, por supuesto, que ya vamos a ver más adelante, pero tener presente, sí, que cuando entregamos un dispositivo, ¿sí? Ya sea celular o laptop, estamos entregando también un acceso, ¿sí? Una herramienta de acceso a nuestra infraestructura y a nuestros datos. Y, por supuesto, lo más importante, creo yo, en este contexto es tener visibilidad y control de los dispositivos fuera de la oficina. No solamente en términos de inventario, de control de políticas, de compliance, actualizaciones, sino también en términos de seguridad, ¿sí? De la seguridad del dispositivo y su estado de salud respecto de si han recibido malware, si han tenido algún tipo de anomalía porque se descargó algún exploit o porque hubo un intento de ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos visibilidad, de qué forma nuestros administradores de seguridad ven el estado de salud de todos esos dispositivos que están diseminados por las casas de nuestros compañeros. Ahí digo. Bien. Ahí está. Entonces,
En resumen, cuando hablamos de seguridad de los dispositivos, hablamos, por supuesto, de segurizar los servidores y los endpoints. Los endpoints, en general, hablamos siempre de laptop y desktop, pero digamos, es un término que reúne también a los dispositivos móviles, ¿sí? Los dispositivos móviles que estamos entregándoles a nuestros usuarios, como ya habló Gabriel, además de gestionarlos, también aplicarles control contra las distintas amenazas. Políticas de data loss prevention, ¿sí? ¿Qué datos están compartiendo los usuarios a través de las herramientas, ya sea web o correo electrónico? La identidad, que ya lo explicó Diego previamente, saber que el usuario que se está conectando es realmente quien dice ser. Proteger el correo, ¿sí? El correo electrónico es la principal puerta de entrada del ransomware hoy por hoy. Bueno, aplicar también políticas a nivel servidor de correo, ya sea que esté en la nube o esté en un servidor on-premise. Y por supuesto, cifrar los discos y las memorias de los dispositivos, ¿sí? Que esos discos, al caer en manos inescrupulosas, su información sea inaccesible. Sí, y acá resaltar una cosita nada más. Todas esas tecnologías están dedicadas a proteger al usuario, especialmente en estos ambientes donde estamos trabajando todos fuera de la red corporativa. Si estamos en nuestras casas o cada tanto vamos a la oficina, pero digamos que mayormente trabajamos fuera de la red corporativa. Y la realidad, o si vamos a encuestas y números, el uso de tecnologías de seguridad en dispositivos móviles como el celular, por ejemplo, que es el dispositivo que más utilizamos para trabajar, me gustaría saber quiénes tienen por lo menos algún antivirus en el celular. La verdad que es muy poco la adopción y tenemos que empezar no digo dejar de invertir en soluciones de seguridad perimetral o para nuestro data center o del tipo de aplicaciones SaaS, pero tenemos que empezar a pensar también en proteger los dispositivos de los usuarios, porque digamos que ahí es donde llega la información, donde se procesa y donde se trabaja, ¿sí? Y normalmente lo tenemos bastante descuidado. Y otra cosa que quería mencionar es el hecho de que muchas de todas estas tecnologías, tanto de seguridad de dispositivos o del usuario en sí, y la administración de dispositivos como el MDM, tienen la posibilidad de brindarnos un cierto control o cierto nivel de seguridad, incluso en dispositivos que no son propiedad de la empresa, ¿sí? Nosotros le podemos habilitar el trabajo a las personas para que realicen sus tareas con el dispositivo personal, ya sea su tablet personal, su computadora personal, pero que aún así podamos mantener niveles de seguridad de los datos o de la información corporativa. La idea es permitirle a la persona trabajar como se sienta cómoda, como quiera trabajar, sin descuidar lo que es la seguridad de los datos, ¿no? Así que digamos que eso también lo quería mencionar. Y otra cosa, ya hablamos de poder mantener seguras nuestras aplicaciones y datos, poder acceder de forma remota, sencilla para los usuarios a nuestras aplicaciones y escritorios, cómo podemos asegurar la disponibilidad de las aplicaciones, pero hay algo más que tiene que estar siempre presente y no debemos olvidarnos, que es el tema de los respaldos. Y acá sí dejo a cualquiera de los expertos de disponibilidad de datos que quiera tomar la palabra. Bueno, Bueno, aquí creo que... Sí, perdón Gaby, solamente para darte sí, para darte el pie. En cierta manera, siempre intentamos hablar de contingencia y de distintas tecnologías para poder llegar a resolver cómo hacemos un respaldo, cómo hacemos un backup. Y siempre es interesante entender que hay varias estrategias para hacerlo, ¿sí? Está la típica estrategia del backup, que es lo que podemos en cierta manera encontrar en casi todos los escenarios que vemos hoy día a día. Y también están empezando a surgir nuevas estrategias respecto a lo que es disaster recovery, ¿sí? Y si bien ambas sirven para converger al mismo resultado, que es tener una copia de los datos, no es lo mismo, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en consideración, dado que hay varias marcas que permiten justamente hacer backup, otras que permiten hacer disaster recovery y otras que permiten hacer ambas, ¿sí? Y para ponerlo muy, muy sencillo, generalmente el disaster recovery se trata más de hacer réplicas en muy, muy poco tiempo, es decir, una réplica cada 10, 15 minutos, mientras que los backups generalmente se hacen una vez cada 24 horas, 48 horas, una vez a la semana. Es decir, que lo que importa no es tanto el tiempo de retención, que es algo configurable,
sino cada cuánto, en este caso ese orquestador de esa tecnología está haciendo una copia estable, una copia que obviamente después pueda ser legible, que se pueda recuperar, y en base a eso y el contexto de negocio que nosotros necesitamos, elegimos por una o por otra. Entonces también de ahí sale ese concepto del 3-2-1 que está en pantalla, ¿no, Gaby? Exacto, tal cual. Bueno, este concepto lo que hace referencia es a lo que, digamos, se recomienda como un estándar para el resguardo de la información, ¿no? Que es tener 3 copias de los datos en 2 medios distintos. Pueden ser, por ejemplo, un storage y cintas, y una copia en un medio externo, que puede llegar a ser, en este caso, como muestra el gráfico, la nube. Así como anteriormente mencionamos que es responsabilidad, digamos, de cada uno mantener estas copias, estos backups legibles y al día. Esto, bueno, digamos, de alguna manera, siguiendo esta regla, podemos asegurar la disponibilidad en menor tiempo, ¿no? Y tener distintos puntos de la misma información resguardada para accederla en el caso de alguna falla, ¿no? Entonces, bueno, acá por ejemplo, estas preguntas que surgen, como si era lo mismo, la estrategia de backup, disaster recovery, como dijo Daniel, claramente no es lo mismo, porque siempre un disaster recovery puede llegar a ser más costoso, ¿no? Y todo lo que es replicar, digamos, el sitio productivo para tener uno de contingencia, ¿no? Entonces, claro, es recomendable si, según los datos y la estrategia que queramos adoptar en cuanto a la recuperación de datos, tener, ¿no? Según el negocio, una estrategia de disaster recovery, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perdón, solamente quería justamente confirmar lo que decías, que aquí entra también no solamente la parte técnica, que es el dimensionamiento y ver cuánto espacio vas a necesitar y dónde lo vas a guardar, sino también el assessment económico de cuánto sale cada una de estas soluciones, porque como vos lo dijiste, Disaster Recovery tiende a ser mucho más costoso, aunque la ventaja justamente después ahí hay una gran cantidad después Claro. de puntos de recuperación a los cuales uno puede ir a buscar. Entonces es un balance entre lo técnico, lo comercial y la criticidad del negocio, diría yo también. Exactamente. Excelente. Muy bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Básicamente, eso sería toda la información que teníamos. Dejarles únicamente este slide con todas las marcas que nosotros podemos comercializar desde licencias online, aplicadas a cada uno de estos segmentos o soluciones de las cuales estuvimos hablando, ¿sí? Les va a quedar como referencia. La idea es que a partir de este slide ustedes puedan saber a quién contactar, ¿sí? En base, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros 5 y saber qué marcas tenemos disponibles como para poder hacer un detalle con mayor profundidad de una determinada solución, ¿sí? No sé cómo estamos con el tiempo como para preguntas, si no podemos ir directamente a la encuesta. Hay una encuesta que tenemos para hacerles, muy cortita, y después sí lanzamos el juego. No sé cómo quieren hacer. Sí, me parece que podríamos ir directo a la encuesta. Creo que la van a pasar por chat, si no me equivoco. Y Sí, mientras las preguntas tanto... las estuvimos contestando igual por privado, Diego, así que estamos ahí contestando las preguntas del chat, cualquier cosa. Ok, Sí, mientras tanto sí. entonces voy a ir preparando para el Kahoot. Y mientras van contestando la encuesta, sí me quería tomar el pequeño atrevimiento de, a ver si están viendo pantalla ahí. ¿Me avisan? Sí, Dani. Sí, estamos viendo. Solamente un minuto para comentarles de que dentro de todo lo que vimos en la presentación, siempre es interesante, por ahí salió o el bichito de la curiosidad dijo, uy, yo necesito eso, pero realmente no tengo quizá el equipo interno o no me siento preparado para poder implementarlo. Para comentarles que tenemos toda una vertical de servicios profesionales en licencias online, sobre el cual podemos ayudarles a, justamente en base a un assessment, a entender cuál es la necesidad justamente de ese negocio y ofrecer el mejor, en este caso, acercamiento, ya sea a través de una implementación
y puesta en marcha, o simplemente de bolsas de horas de consultoría o servicios ya directamente llave en mano. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta de que todo lo que estuvimos hablando, gran parte de las tecnologías son granulares y se pueden adaptar a lo que ya está, o se puede ya empezar a pensar en, en una rearquitecturización, perdón, o simplemente empezar a pensar ya desde otro punto de vista. Y para eso, si necesitan ayuda, Servicios Profesionales, aparte de nuestro equipo de preventa, siempre está dispuesto a ayudarlos. Simplemente nos contactan a través de cualquiera de nuestras direcciones de correo y los vamos a poder redirigir al equipo correspondiente, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, sí, Dani, antes del Kahoot, ¿podrías darme el control si comparto la pantalla que nos están pidiendo de nuevo el slide de marcas? No sé si claro tenían que sí. alguna pregunta en particular. Dame un segundo. Busco ahí. Y presentador. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí estoy mostrando el slide. Ahí Lo está. dejamos un ratito más para que lo revisen. Ahí está. Mientras preparamos el Kahoot. Sí. Perfecto. Genial. De todas formas, bueno, ya lo respondí en las preguntas. Le vamos a estar pasando el enlace con la presentación para que lo puedan descargar y también con el video como para que lo puedan ver de nuevo si así lo quieren. Bien. En Bueno, el chat ya enviaron el link, Diego. Ya está el genial. link de la evaluación. Muy bien. Ok, me avisan entonces y vuelvo a cambiar pantalla para poner... Todo tuyo. Arranquemos ya. Ok, listo. Nosotros podemos jugar también, ¿verdad, Diego? A ver. ¿Qué premios Bueno, hay? muy bueno, sí, los premios son Muy buena básicamente pregunta. para los primeros Para 3, simular. bien, que salgan ganadores. Hay gift cards que creo que son, si no me equivoco, de 10.000 pesos cada una. Nos puede confirmar nuestra Quiero jugar zona entonces. de venta. Bueno, les comento para quienes conocen o quienes no conocen, este es un juego de trivias. Bien, lo que tienen que hacer es ingresar desde el navegador o desde su teléfono celular a Kahoot, www.kahoot.it, acá como está mostrando básicamente en pantalla. Eso les va a pedir un pin de juego y les va a pedir un nick ahí como para que mínimamente pongan nombre y apellido o un nombre representativo sobre el cual si ganan después podemos saber que son ustedes. Así que vamos a dar ahora 2 minutos para que ingresen. Bien, les vuelvo a repetir, entran desde su navegador o desde su dispositivo a kahoot.it, como aparece en pantalla, pin de juego y ponen un nombre representativo. Entonces lo que va a suceder es que vamos a pasar una serie de preguntas donde van a tener ciertas respuestas para elegir y quienes contesten bien y quienes contesten también en velocidad, es decir, si contestan bien y más rápido, mayor cantidad de puntaje van a tener. Finalmente va a haber un podio y los 3 ganadores se llevan un premio. Dani, para aclarar, tenemos una pregunta de prueba, ¿no? Al inicio. Tenemos una pregunta de prueba que no tiene puntaje, simplemente para quienes ingresan por primera vez entiendan cómo es la mecánica. Mientras va entrando la gente, entonces, si queda alguna consulta, alguna pregunta o alguna aclaración que quieran hacer, Diego o el resto pueden aprovechar este minuto. No, ahí una de las preguntas que nos hacían quizás tenía que ver con antivirus o soluciones endpoint para dispositivos móviles. Ya la respondimos con Diego. Tanto en Apple Store como en Google Play tenemos, nuestras marcas tienen sus versiones publicadas ahí, ¿sí? Así que la pueden descargar. En algún caso serán gratuitas o en otras están limitadas las funcionalidades, pero obviamente recomendamos las mismas marcas con las que trabajamos, ¿sí? Perfecto. Ahí pueden ver entonces que también tienen la encuesta, el link de la encuesta. Así
pueden aprovechar también para ir completando. Mientras va entrando la gente, más o menos tenemos un 50% de gente ya dentro del juego. Así que para todo el resto, si alguien está teniendo problemas, nos lo puede mandar por el chat. Si no, básicamente entendemos que no quieren participar del juego, no hay ningún problema. Es completamente opcional. El PIN ahí están preguntando, es ese número grande que está arriba de todo. 953-2493. Sí, les recuerdo, pueden ingresar desde cualquier navegador o pueden inclusive bajarse la aplicación de Kahoot en el teléfono o en la tablet y es básicamente la misma experiencia. Cuando empecemos el juego vamos a ver que ahí mismo en su propio navegador les aparece la pregunta y las respuestas. De todas maneras las vamos a ir leyendo desde aquí, quizá con un poquito de delay desde que lo que aparece les aparece en el stream, pero ustedes ya deberían ver toda la información en sus dispositivos y poder ir aprovechando ese tiempo para contestar, ¿no? Recuerden que por velocidad también suman más puntos en el caso que varias personas contesten de manera correcta. Bueno, ahora sí, si les parece, unos 30 segundos más y arrancamos con los que estemos. Dani, ¿son difíciles las preguntas o...? Mira, que sean o no difíciles es relativo a qué tanta atención estuvieron prestando durante la presentación. Así que si me preguntas a mí, para mí no, son todas fáciles, pero es porque ya sé las respuestas. Así que Ah, ok. Claro, es muy relativo. Lo cierto es que todas estas preguntas están diseñadas en base a lo que estuvimos charlando y no hay inclusive no hay también... ninguna pregunta tramposa. No debería. Ah, Eh, opa. no, a Puede ver, pasar, puede pasar. por ahí no, también pasa que por el apuro del tiempo, de querer responder rápido para ganar más puntos, también te puedes equivocar tranquilamente. Así que recomiendo que lean bien la pregunta. Igualmente no son tan tramposas las respuestas. Pero no lean tanto porque se termina el tiempo también, o sea, un poco y Sí, un poco. creo que pusimos 20 segundos para cada una. Así que, Igual 20 segundos es un montón, ¿eh? Yo para no asustarlos digo, bueno, es perfecto. suficiente. Arranquemos entonces con los que estamos. Ya hubo suficiente tiempo. Así que comencemos. Les recuerdo entonces que la primera es completamente de prueba, no tiene puntaje, pero es simplemente para que vean cuál es la funcionalidad, ¿sí? Van a ser 6 preguntas. Entonces aparece arriba la pregunta o el contexto de la pregunta, abajo las respuestas, y ustedes tienen que elegir básicamente su dispositivo, el color que mapea correctamente, y eso lo vamos a ver aquí mencionado en las respuestas, cuál es la correcta, y finalmente una tabla de posiciones que está en 0 puntos. Así que arranquemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de los escritorios virtuales? Ahorro de costos, escalabilidad, flexibilidad, todas son correctas. Bien, perfecto. Prácticamente la mayoría eligió de manera correcta. Si hay alguna explicación que alguno aquí de mis colegas quiera dar, siempre también es bienvenido a hacerlo. Esta era No, bastante... mencionar nada más porque nos hicieron muchas preguntas también respecto a la diferencia entre un escritorio remoto y un escritorio virtual. Básicamente son lo mismo, cumplen la misma funcionalidad. La única diferencia es que el escritorio virtual es una tecnología pensada justamente para el acceso remoto y hay un montón de funcionalidades o herramientas por detrás de la tecnología para que la administración o la creación de imágenes sea mucho más automatizada, mucho más fácil de administrar y más segura, ¿no? Nada más, solo ese comentario. Ok. Siguiente. ¿Qué significa la estrategia 3-2-1? 3 copias, 2 medios distintos, una copia externa, 3 medios distintos, 2 copias externas, una copia en cinta, 3 defensas, 2 medios, un arquero.
va de la mano con la Copa América, o ninguna es correcta. Ok. Quedó ahí, en teoría. ¿Por qué quedó ninguna es correcta? Creo que nos la mandamos ahí, ¿no, chicos? Sí, quedó mal esa. Ah, tomó como... Creo que tomó mal esa porque era correcta la azul. Sí, Así que, en ese sentido, realmente quienes pusieron la azul estaban bien, ¿sí? Así que esta la vamos a quitar de los puntajes, simplemente para que no quede atacada básicamente a esta. Así que eso lo vamos a revisar al final, ¿sí? ¿Verdadero o falso? En la nube pública, los datos son siempre responsabilidad del hoster. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué es el hoster, Dani? Bueno, el hoster puede ser quien nos esté proveyendo aquí de la infraestructura. Bien, en este caso, por ejemplo, si fuera una nube pública, podría ser Azure, ¿sí? Entonces es correcto aquí quienes pusieron falso, ¿sí? Siempre es responsabilidad del cliente y en los datos. Pero como habíamos visto, aún así hay que protegerlos. ¿Con qué tecnología podemos asegurar la disponibilidad de una aplicación? Application Delivery Controller, SD-WAN, todas son correctas. Ok, todas son correctas. ¿Alguien quiere explicar sobre esta? No, es simplemente ahí, tanto el Application Delivery Control como SD-WAN nos van a permitir brindar disponibilidad, ¿sí? de las aplicaciones, ¿sí? Diego le explicó análogamente con el tema de la estación de servicio y la falta de combustible, ¿sí? SD-WAN nos va a indicar la mejor ruta y Application Delivery Control nos va a indicar la disponibilidad de cada uno de esos estadios a los cuales podemos asistir como clientes, ¿sí? Donde está la aplicación con mejor disponibilidad para poder acceder. Así que ambas son correctas. Sí, básicamente el SD-WAN me da múltiples caminos para llegar a un lugar, lo que obviamente me da alta disponibilidad, y el ADC me da múltiples servicios a los cuales yo puedo acceder para que en el caso de que se caiga uno, tenga otro disponible. Perfecto. Penúltima, ¿verdadero o falso? Backup y Disaster Recovery son lo mismo. Bueno, esta no está demasiado complicada tampoco. Es una de las últimas cosas que estuvimos viendo, así que debería estar Sí, bastante debería fresquito. estar fresco. Falso. Si bien las dos convergen a guardar datos y a mantener contingencia, son sistemas distintos. Y la última, verdadero o falso. Gracias al MDM, no se requiere tener un antivirus instalado en los dispositivos. Falso. ¿Alguien quiere comentar sobre esta? No, simplemente que el MDM es el management, ¿sí? Vamos a ver normas de compliance, políticas de actualización del sistema operativo, aplicaciones que vamos a poder instalar. Y el antivirus o el endpoint protection que va a estar en el dispositivo móvil cumple otra función que es la de protección contra las distintas amenazas. ¿Sí? Son dos soluciones que pueden estar complementadas según el fabricante, pero que ciertamente cumplen dos funciones distintas.
Correcto. El MDM, como reitero, el MDM es control del dispositivo, qué es lo que puede hacer el dispositivo, y la solución de seguridad o antivirus para proteger ante malware, phishing o cualquier amenaza avanzada. Ok, entonces solamente para que estemos bien, si bien aquí nos está mostrando la tabla de posiciones, lo que vamos a hacer es quitar ahora cuando terminemos esa pregunta que estaba, lamentablemente estaba mal posicionada, entonces en base a eso vamos a recalcular los puntos y les vamos a estar justamente avisando cómo cómo quedó la tabla de posiciones correcta. En cierto sentido, a cada uno de ustedes les debería mostrar en su dispositivo en qué posición quedaron, con cuántos puntos y cuáles fueron la cantidad de respuestas correctas que tuvieron. Y en base a eso, si les parece, entonces, amigos, hacemos eso para que no quede mal de esta manera, ¿les parece? Sí, un dato, Dani, perdón, para recordar, ¿sí? Que está la encuesta en el chat, ¿sí? Sería importante que puedan evaluar no solamente cómo cada uno de nosotros 5 habló, sino también la información y demás, y poder seguir en contacto y poder seguir trabajando juntos, ¿sí? Que por favor respondan, así también sabemos de qué forma volver a realizar y qué cosas mejorar para la próxima, ¿sí? Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias a todos por haberse conectado. Los vamos a estar contactando en base a este recálculo de puntos que vamos a hacer. En base, espero que hayan todos puesto obviamente su nombre y apellido para poder reconocerlos correctamente. Ante eso, gracias a todos. Que tengan buen día. Buen día. Buen día, hasta luego. Muchas gracias a todos.